Cantemos del himno número 60. Hay una vez pasada esta vida con sus pesares, cuitas y afán, paz y reposo y una bienvenida que los creyentes gozarán. Hay un hogar donde se verá cumplida del alma la continua oración, donde jamás será entristecida por disensión. Himno número 60 con la ayuda del Señor. Hay una vez pasada esta vida con sus pesares, cuitas y afán, paz y reposo y una bienvenida que los creyentes gozarán. Hay un hogar donde se verá cumplida del alma la continua oración, donde jamás será entristecida por disensión, Hay esperanza para el creyente que le alza de este mundo más allá y de la tumba saca refulgente la vida que no pasará. Corona hay que Cristo ha preparado, el fiel cristiano ve su brillantez y se fija en ella la mirada. Sin mía es, sin mía es. Vestido hay que Cristo ha provisto. ¿No quieres tú el alma revestir? Oh, tú que vagas lejos y perdido, al Salvador hoy debes ir. Creyendo en Él tendrás el mismo cielo, mas rechazándole te perderás. Oh, cuál eterna dicha, eterno duelo escogerás. Con la ayuda del Señor vamos a leer en la Epístola a los Romanos y probablemente en otras porciones posteriormente en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Quisiera considerar algunas expresiones donde encontramos yo sé. Quizás algunos de estos nos hacen pensar en lo que fue la vida de nuestro querido hermano Don Fausto. Versículo 18 del capítulo 7. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien.
Hasta aquí, confiando que el Señor hará prosperar la lectura tenida con otras que posteriormente leeremos. Amén. Creo que si algo ponía de manifiesto don Fausto, cuando muchas veces tomaba la parte para hablar al pueblo de Dios y aún a los que todavía no son salvos, es que él expresaba el reconocimiento de que él fue un pecador alcanzado por la gracia de Dios. Y los que tuvimos el privilegio de conocerle poquito, porque la distancia nos impedía disfrutar de momentos que muchos de ustedes sí disfrutaron y vivieron junto a don Fausto. Pero un hombre muy enérgico y muy dinámico. Recuerdo que cuando se inauguraba el local evangélico en la calle Sucre, en Puerto Cabello, el local posterior, él daba una palabra donde resumía algunos detalles de la construcción y él mismo reconocía, a veces uno en medio de el fervor y el calor del trabajo suele carecer un poco de paciencia, y en medio del trabajo un hermano llegó y me dijo: hermano, yo sí quería conocerlo. Mucho gusto, hermano, agarre el pico y eche adelante. Ese era muchas veces don Fausto. Pero era un hombre que solía tener respuestas que uno se sorprendía. En una ocasión le escuché decir, algún hermano decía: hermano, ¿por qué trabaja tanto? No se preocupe, hermano, que el trabajo no mata a nadie. Era un hombre muy dinámico, pero él sabía que era de carne y hueso. Y cuando digo esto, lo digo porque en la mente de algunos que conocen el Evangelio desde la niñez, pero que todavía no son salvos, corre la idea de que ellos no están en el camino del Señor. Porque lo que pasa es que, mire, he escuchado a veces a personas evangelizadas decir: lo que pasa es que, oye, mire, yo soy terrible, yo. Y usted sabe que, y usted sabe, y usted sabe. Y lo que esa persona no sabe es que el Señor está haciendo su obra con pecadores que un día estuvieron amarrados a este mundo de pecado, pero que reconocieron la ruina que el pecado traía a sus vidas. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No hay justo ni aun uno. Y qué bueno es cuando el pecador reconoce que su carne es una carne mala, que necesita ser objeto de la misericordia de Dios. Pero cuando el individuo llega a esta convicción, pero esta convicción es acompañada, es alcanzada por el mensaje del Evangelio, él aprovecha la oportunidad. Él está convencido que necesita solo un milagro. Y queremos decirle en esta hora a aquellos que todavía no son salvos, pero que quizás conocen el Evangelio desde la niñez, solamente un milagro divino que obra en el corazón de aquel que está dispuesto a escuchar del amor del Salvador, del que vino a este mundo en busca del pecador perdido. Y solo Dios puede contemplar si esa persona está realmente creyendo de todo corazón. Hay otra porción que quisiera que leamos con la ayuda del Señor. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Versículo 12.
por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Solo cuando aquel pecador entiende que Él es aquel que vino a este mundo perdido en busca de lo que estaba perdido, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y estuvo dispuesto por amor al pecador dar su vida en la cruz. El amor por el pecador perdido le llevó hasta el Calvario. Le llevó a someterse a la burla. Le llevó a someterse al desprecio. Le llevó a someterse al juicio de Dios. Él lo dio todo por amor del pecador. Y solo un humano, una persona que logra creer, Él lo dio todo por mí, vivirá en este mundo dispuesto a dar todo lo que esté a su alcance por ese precioso Salvador. Yo sé a quién he creído. Si esa persona alguna vez dice haber creído, pero no hay en él los frutos de la vida nueva, es porque quizás ha pertenecido al grupo, pero no ha logrado creer a este bendito Salvador que dio su vida en la cruz. Allí en el Calvario le contemplaron muerto, su cabeza inclinada, habiendo culminado la obra que el Padre le encomendó. Cada vez que el apóstol recordaba que había muerto en la cruz, él sabía cómo era la pena de muerte de la cruz. Esto le llevaba a gastar su cuerpo, a ponerlo en servidumbre. Y yo creo que esto caracterizó la vida de nuestro querido hermano don Fausto Barroso. Pero él no se hacía esperar cuando los que no son salvos se acercaban a él. Recuerdo que una de las últimas veces que nos visitó en San Félix, entre otras cosas, él dijo: esta noche regresando por allí después de un culto, en una alcabala, unos funcionarios nos detuvieron y preguntó al funcionario: ¿portan armamento? Y él dijo: sí, llevo una ametralladora con 66 proyectiles y algunos de ellos apunta directo a su alma. De manera que no perdía la oportunidad para dejar el mensaje del Evangelio. Hace unos 2 años tuve el privilegio de ser hospedado por nuestro hermano don Fausto, nuestra querida hermana Leila, con la familia. Y anduvimos detrás del carro con don Fausto y él bajó en algún lugar, volvió a subir. Y mis hijos, una de 17 para ese momento y el otro de 19, casi en coro dijeron: qué impresionante, él se ve que es un señor mayor, pero se mueve como que si fuera un muchacho. Enérgico. Tuvimos el privilegio de escucharle allí en las conferencias bíblicas en La Mata, y tuve el privilegio 2 veces de estar al lado de él y conversar un poquito, y uno a veces reconoce con mayor valor el privilegio de estar al lado de alguien cuando ya no puede estar. Y estaba pensando en otro, yo sé, en el libro de Job, capítulo 19. Libro de Job, capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive. Esto es algo que yo creo que podemos verlo constantemente en los momentos de dificultades, en los momentos de lucha en el trabajo. Yo sé que mi Redentor vive. Realmente
Me es un poquito penoso estar aquí de pie y decir detalles de don Fausto cuando la mente de muchos aquí están llenas de detalles, de experiencias que conocieron de nuestro querido hermano. Gran parte de nuestra vida la hemos vivido allá en San Félix, Estado Bolívar, pero hemos tenido el privilegio de vivir unos cuantos años al lado de don Santiago Barroso, que muchas veces que veníamos al centro, si ves al primocho Fausto, por favor salúdamelo. Y uno aprendía a apreciar más y más quién era don Fausto, escuchando a los que han vivido cerca de él, porque si usted quiere conocer a alguien, viva con él. Yo sé que mi Redentor vive, y solo un creyente genuino que sabe a quién ha creído, donde él esté, donde él se mueve, él sabe que está siendo visto por el que vive. Él le puede sostener, pero él le puede reprender. Un creyente que vive bajo la confianza de la ayuda del Señor, el que vive bajo el temor de la presencia del que vive y bajo la expectativa de la venida del que vive. Pero hay otro yo sé que estaba pensando en el libro de los Hechos, y no lo voy a citar a leer, pero sí lo vamos a citar, capítulo 20. Yo sé que después de mi partida entrarán lobos. En una ocasión estábamos en el funeral de una querida hermana, fiel al Señor, y escuché de un grupo de familiares no convertidos decir con tristeza: se fue quien oraba por nosotros. Muchos de los que caminan en el mundo sin Dios muchas veces se sostienen porque hay oración de justos que están clamando, rogando por ellos. Yo sé que después de mi partida solo podemos hacer para nuestro Señor entre tanto que estamos en esta tierra. Pero solo usted puede creer en ese Señor poderoso entre tanto que usted está con vida. Ojalá que usted pueda apreciar en esta hora el llamado de este en quien nuestro querido hermano don Fausto podía decir: yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor continúe ayudando a los que no son salvos. Que el Señor ayude al amado pueblo de Dios. Que Él siga fortaleciendo a la familia en este momento. Que Él prospere su santa palabra. Amén.